Algunas veces no podemos controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor, y por más que queramos mantener todo en calma y bajo control, la vida te da una bofetada para recordarte que las cosas no son como las esperas y que debes aceptarlas tal y como vienen. Por más que intentes, por más que no lo quieras aceptar, así es la vida. Así son las pruebas. Así se logra avanzar. Y, por supuesto, muchos te dirán que lo superes, que avances, que aquello que ocurrió en el pasado ya no importa. Pero es imposible solo superarlo. Es imposible olvidar un sentimiento que estuvo tanto tiempo dentro de ti, un sentimiento que te mantuvo bajo el poder de alguien más, un sentimiento que nunca te dejó ser libre. Las pruebas pueden ser un desastre, pero solo hay que ser valiente para lograr superarlas. Para Frin, la presencia de su madre solo es caos, no solo por cómo la trató toda su vida y lo exigente que fue, sino también porque, en parte, aquella mujer fue la causante de que la familia de su esposa sufriera tanto daño. Un daño que no quiso causar, pero que, al querer proteger a su hija y su imperio, no dudó en tomar armas y enfrentar el asunto. Tal vez las decisiones que tomamos no son las mejores, y luego, de mucho tiempo, nos arrepentimos. Frin es el claro ejemplo de todos los años que tuvo para pensar en el error que cometió. Pero su madre nunca dio su brazo a torcer en cuanto a Becky, jamás se disculpó, y siempre imaginó lo peor de la familia Armstrong. Para Frin, aquello era algo imperdonable, y ahora su mejor amigo la había traicionado. Ya en la oficina de aquel hermoso hotel, Billy se mantiene de pie en medio del lugar, abotonando su traje negro, pues debido a los empujones de Frin, este se había soltado. La empresaria toma lugar en la silla detrás de su escritorio, mientras Becky observa a un lado, en silencio. Agradecía completamente que Angélica se hubiera llevado a Mark a otro lado. «No puedo creer que me hicieras esto». Billy suspira y se acerca, sujetando el borde del escritorio para mirar a Frin. «¿Sabes lo que mi madre hizo?» «Frin, no te estoy pidiendo que corras a abrazarla y a decirle que la amas». Billy no deja de mirar a su mejor amiga. «Te pido que hables con ella». «No lo haré». Habla firme, y el hombre baja la mirada, suspirando nuevamente. «No merece que le dé una oportunidad». «A ti te la dieron». Frin no puede creer lo que dice su mejor amigo. Eleva una ceja y sonríe, indignada. «Escucha, tu madre no fue la mejor, eso lo sé, pero está arrepentida de lo que hizo. Quiere reunirse contigo, con Becky, con Charlotte. Quiere conocer a Mark». «Estás muy equivocado al pensar en que ella conocerá a Mark». Frin palmea con fuerza el escritorio, colocándose de pie. «¿Ofreces a mi hijo como si nada?» «No lo ofrezco». Billy se exalta, pasando una mano por su cabello. «Ha ido a mi oficina, ha visto fotos de él, y tú subes contenido a tus redes sociales. ¿No crees que va a estar interesada en conocer a su nieto?» En ese momento tocan la puerta 2 veces. Becky y Frin cruzan miradas, y es cuando la exboxeadora se mueve de su lugar, dirigiéndose hasta la entrada. Al abrir la puerta, una aterrada Ingfa la mira, ingresando en silencio. «Frin, yo...» pero se detiene en cuanto la empresaria eleva una mano. «Además, das la orden sobre Ingfa al pedir una habitación para ti y para ella». Apoya sus manos sobre la madera, mirando fijamente a su mejor amigo. «Esto se supone se debe consultar a la dueña». «Tenemos un negocio, Frin, y aunque no me guste mencionarlo porque somos amigos, también soy dueño de los hoteles». La empresaria niega, sonriendo. «No eres dueño de ninguno de los hoteles fuera de nuestro matrimonio. Que sigas siendo socio no te hace dueño. Estos hoteles me pertenecen». Presiona su dedo sobre el escritorio.
y lo que acabas de hacer para mí es una traición. Frin, escucha lo que estás diciendo. Billy intenta acercarse, pero la mujer se aleja. Soy tu mejor amigo, nos conocemos desde que somos niños, confías en mí y yo en ti. Las palabras que estás diciendo me hieren. ¿Y tú no me hieres al traer a mi madre aquí? El enojo en Frin era demasiado, al punto de elevar la voz. Te lo pido como un amigo. Habla bajo el hombre, uniendo sus manos frente a él. Habla con ella, como madre que eres. Sujeta su mano. Quiere decirte muchas cosas. Frin se suelta con fuerza, dándole la espalda. Sal de mi oficina. Le pide sin mirarlo, y Billy solo suspira, asintiendo. El hombre camina con la mirada baja, sintiéndose realmente mal por la reacción de su mejor amiga, a quien no había visto durante mucho tiempo y de la cual no esperaba ser recibido de ese modo, pero se lo merecía, o eso creía él. Tal vez no debió traicionar su confianza, tal vez no debió opinar por ella en primer lugar, pero ¿cómo saberlo? Él solo quiere lo mejor para ella. Las tres mujeres se quedan en medio de aquella oficina. Frin sigue mirando por la ventana, con los brazos cruzados, dándole la espalda a las dos mujeres detrás de ella. Ingfa aclara su garganta para explicar la situación y así evitar una discusión con la cuñada de su esposa. Frin no sabía cómo decírtelo, lo lamento. Trata de caminar hacia la empresaria, pero Becky la detiene sujetando su brazo. Está bien, Fa. ¿Me puedes dejar a solas con Frin? Ingfa asiente, mirando una última vez a la empresaria, quien aún está de espaldas. ¿Podrías ver a Mark? Tengo miedo de que termine ahogando a Angélica, bromea la exboxeadora, sacando una sonrisa fugaz en su cuñada. Por supuesto, llámenme si me necesitan, ¿de acuerdo? Becky asiente, mirando a la preocupada mujer salir de la oficina, escuchándose alrededor el sonido de la puerta al cerrarse. El silencio invade al matrimonio. Frin se encuentra tensa en su lugar, tratando de tranquilizar sus pensamientos y el temblor en su cuerpo. El enojo ya está un poco más bajo de lo normal, y ahora solo queda en ella una extraña sensación, una sensación que no compara con nada en este mundo. Tristeza, decepción, traición. Escucha a Becky moverse por el lugar, cierra sus ojos y suspira, sabiendo que de ahora en adelante vendrá una larga charla con su mujer, y aunque no estaba de humor para algo así, sabía que ella jamás se iba a rendir. No necesito un sermón ahora mismo. Frin baja sus brazos, metiendo sus manos en los bolsillos de su pantalón. Ni palabras que me hagan razonar en que estoy haciendo todo mal. No te lo daré. Becky se mantiene en su lugar, mirando una fotografía que está sobre el escritorio de la empresaria. No creo que hagas las cosas mal. Se queda en silencio, sentándose en el escritorio, mirando la espalda de su esposa. No hagas eso. Frin se gira, mirando a su esposa, quien la mira sin entender. No te quedes en silencio, lo haces para que yo comience a hablar, no lo hagas. No estoy haciendo nada, no quieres que te dé un sermón, no quieres que hable, solo te miro. Becky la mira fijamente. El silencio las envuelve una vez más, en medio de una batalla de miradas en la cual ninguna quiere ceder, hasta que Frin suspira y niega, bajando la mirada. ¿Qué quieres que diga? No quiero hablar de mi madre. Se cruza de brazos, apoyándose en la pared detrás de ella. Está bien, hablemos entonces de cómo acabas de tratar a Billy. Frin hace una mueca negando. Le acabas de decir a tu mejor amigo de años, a quien una vez fue tu esposo, que te traicionó. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy pensando en sacarte a ti también de la oficina. Becky muerde su labio inferior, bajando del escritorio para caminar hasta un pequeño minibar que hay en la oficina.
¿Cómo crees que me siento? Soy una basura al tratarlo de ese modo. Prácticamente lo reduje a un socio cuando él es mucho más que eso. Becky se acerca a su esposa, entregando el vaso de cristal con aquel líquido marrón, escuchándola en silencio. Se cree que tiene complejo de héroe. No lo creo así. Becky se vuelve a sentar en el escritorio. De hecho, estoy pensando en lo que dijo. Frin la mira, haciendo un sonido con su boca para que continúe. Reúnete con ella como una madre. Creo que no querrías ponerte en una situación en la que Mark o nuestro bebé en el futuro no quieran verte. ¿Cómo te sentirías? Frin se ríe y lame su labio inferior, alejándose del escritorio para sentarse en el sofá de cuero negro. Sabía que llegarías ahí. Deja el vaso sobre la mesa, acostándose por completo para cubrir su rostro con un cojín. Es muy diferente. Nuestros hijos no van a desconfiar de sus parejas y creer una historia que ni sentido tiene. Se quita el cojín del rostro. Pero pasó, Frin, y aunque no piense ya en eso, tú obtuviste tu perdón. Frin abre su boca en indignación mirando a su esposa, quien camina hasta donde ella se encuentra. No estás hablando en serio, ¿verdad? Becky suspira, sentándose a un lado de Frin para tomar sus manos. Todos tenemos un punto de redención, un lugar en donde nos damos la oportunidad de arrepentirnos por todos nuestros errores. La empresaria se mantiene en silencio. Luchamos por un perdón que quizá no merecemos, o quizá sí, no lo sabemos, pero cuando ocurre, logramos lo que tanto hemos querido. Becky sujeta la barbilla de Frin para que la mire. Durante muchos años me arrepentí de las palabras que le dije a mi padre el día que él murió. Me sentía la peor hija por haberlo tratado así, hasta que me di cuenta de que no fue mi culpa, ni fue suya. Él me perdonó, y yo me perdoné. Becky, mi madre te humilló, a ti y a tu familia, familia que ahora es la mía. La arquitecta coloca un dedo sobre los labios de su esposa, mirándola con adoración. Hubo un punto en que la quería golpear. Becky confiesa, y a ti y a todos por cómo me trataron. ¿Pero eso haría una diferencia? ¿Me haría sentir diferente? Niega, arrugando su nariz. Frin, así como yo me arrepentí por mis errores, tú tuviste tu tiempo para hacerlo también. Si pagamos con la misma moneda, ¿qué cambio hacemos en el mundo? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? La arquitecta guía la mano de su esposa a su vientre. No llenemos de más odio este mundo, ya tienes suficiente. A veces eres igual a tu padre. Becky sonríe con orgullo, acariciando con su mano libre la nuca de Frin, acercándola a ella. Y te odio por eso. Heredaste su sabiduría y humildad. La arquitecta se ríe, besando los labios de Frin. Qué bueno que no ha desaparecido toda su esencia entonces. Ambas se miran a los ojos y luego se envuelven en un abrazo fuerte, apretándose al cuerpo de la otra, cerrando sus ojos para transmitirse con aquel toque todo lo que sienten. Escucha lo que tenga que decir y luego tomas tu decisión, le susurra al oído. Y discúlpate con Billy, probablemente ahora mismo querrá cortarse las venas. Frin se ríe, alejándose para sujetar el rostro de su esposa, besándola varias veces. Te amo, susurra sobre sus labios, haciendo reír a la arquitecta. Yo te amo a ti. Recibe su respuesta junto a un beso mucho más profundo. Ambas se vuelven a abrazar y luego Frin se da la libertad de acariciar el vientre de Becky, pues ahora era su actividad favorita. Mientras piensa en las palabras de su esposa y en lo sabia que se ha vuelto, no puede evitar recordar el pasado y cómo tuvo que hacer tanto para obtener su perdón. Lo que ocurrió no fue su culpa ni de su madre,
pero fueron piezas que Heng y su hermana movieron para llegar a ese punto. Sin embargo, la herida que su madre le creó sigue estando profunda, pues por muchos años no aceptó lo que su hija era y siempre redujo su talento y esfuerzo, siendo la mujer mayor la única en hacer todo bien. Y por supuesto, Frin jamás denigraría el trabajo de su madre. Después de todo, trabajó demasiado para sacarla adelante junto con los hoteles de su padre. Pero su ambición la cegó tanto al punto de olvidarse de lo más importante, su hija. Para Frin, esa era la herida más grande, el hecho de que nunca tuvo una madre presente. Ambas mujeres salen de la oficina en busca de su hijo, sobre todo porque la empresaria, al recordar que está con Angélica, no puede evitar entrar en pánico. Sin embargo, cuando caminan al área de la piscina y ven a Mark jugando con Billy, ambas se calman, pues Angélica e Ingfa están alejadas, charlando entre las dos. El matrimonio se acerca hasta sus amigos más cercanos. Frin se da la libertad de caminar hacia su mejor amigo, sonriendo al ver cómo éste lanza en el aire a Mark y luego lo atrapa, causando la risa del pequeño. ¡Más alto! ¡Más alto!, grita el pequeño, sudoroso por el juego. «Billy, será mejor que bajes a mi hijo ahora mismo». El hombre sujeta firme a Mark y ambos chicos se miran con miedo. «Nos atraparon. ¡Huye, Mark!». El hombre lo deja en el suelo, mientras el niño sale corriendo en busca de su otra madre. «Lo siento, sabes que no lo veo mucho». «Lo sé». Frin se cruza de brazos, acercándose al hombre, quien se encuentra con la camisa blanca llena de lodo por el previo juego. «Lamento haberte hablado así. No debí tratarte de esa manera. Lo siento». Se disculpa y Billy sonríe. «Sé que intentas hacer las cosas bien, pero supongo que para mí aún es difícil». El hombre se acerca hasta su mejor amiga, tomándola en brazos para abrazarla. «Jamás te traicionaría. No la hubiera traído si no estuviera seguro de que realmente está arrepentida». Frin abraza con fuerza la espalda del hombre, escuchándolo. «El perdón le llegará, pero ella ha insistido demasiado en verte». Ambos se separan un poco para mirarse. «Lleva meses buscándome para decírmelo». Frin abre su boca en sorpresa sin poder creerlo. «¿Desde hace cuánto?». Billy acaricia la cabeza de su mejor amiga, suspirando. «Hace casi un año». Las cejas de Frin se elevan, la sorpresa instalándose en toda su cara. «Oigan, ¿se van a besar o qué?». Angélica grita, riéndose de sus palabras, y ambos se miran girando los ojos. «Tengo hambre». «Lo siento». Frin se vuelve a disculpar y Billy solo niega, abrazándola nuevamente. «Yo lo siento». La sujeta con fuerza, elevándola en el aire, haciéndola reír. «Vamos, creo que Angélica y Mark van a competir por quién come más». La amistad entre ambos era demasiado fuerte. Habían pasado demasiados años juntos, llegaron al punto de casarse para ocultar el secreto de los dos, e incluso tenían negocios en conjunto. Un simple malentendido jamás rompería aquella hermandad que con el tiempo se formó. Y es que Frin amaba demasiado a Billy, y él la amaba a ella. Una amistad que tiene códigos, tiene confianza, y también comparten el cuidado mutuo. Él es su confidente, y ella es su compañera de vida. El grupo decide regresar al restaurante, evitando mencionar el tema reciente, pues no quieren que Mark haga preguntas. Mientras almuerzan, una persona a lo lejos se detiene frente a las puertas del restaurante. La mujer mayor habla con un mesero para pedirle amablemente que envíe un mensaje, y en cuanto éste acata su orden, se acerca a la mesa llena, dirigiéndose a la dueña de la línea de hoteles. El escalofrío que recorre el cuerpo de Frin es grande,
Sus vellos se erizan y, por un instante, olvida masticar la comida que tiene en su boca. Su mejor amigo nota aquello y luego gira la cabeza, mirando a la mujer en la entrada. «Discúlpenme». Frin aclara su garganta y luego limpia su boca con la servilleta, dando un beso en la cabeza de Mark y luego apretando el hombro de su esposa. Sabía que su madre estaba en el hotel, pero jamás imaginó que la reunión sería antes de lo esperado. Estaba nerviosa. En cuanto sale del restaurante, busca con la mirada a su madre, camina hasta la recepción y la encuentra en medio de esta, de pie y con los brazos cruzados, mirando las dos fotografías que decoran el lugar. Frin y su madre cruzan miradas, y para la empresaria es como sentirse nuevamente una niña ante la mirada firme y fría de la mujer que la crió. Pero no se dejaría intimidar. Limpia las palmas de sus manos en su pantalón y camina hasta pasar frente a ella, esperando que la siga, y así ocurre. Ambas se dirigen hasta la oficina de la empresaria, lugar en donde tendrían mayor privacidad si su madre hacía un escándalo. En cuanto ambas ingresan, la empresaria cierra con llave, pues no quiere interrupciones. Escucharía lo que su madre tenía para decir y luego se iría. Ese era su plan. La mujer mayor arregla su cabello mientras mantiene una sonrisa en su rostro. Sin embargo, su hija se encuentra seria mientras camina hasta estar del otro lado del escritorio, el lugar en donde pertenece, su trono. «¿Qué haces aquí, madre?». Observa cómo su mamá se sienta frente a ella, aclarando su garganta. «Está hermoso el hotel, has sabido llevarlo», comienza a decir. Frin acerca la silla al escritorio para ocultar sus manos temblorosas bajo este, mirando con seriedad a su madre. «Y he podido ir a verlos de Tailandia. Tu padre estaría orgulloso. Por favor, responde lo que te pregunté». Frin la interrumpe, girando la silla para mirar al lado derecho de su oficina, sintiendo que podría vomitar en cualquier momento. «Bueno, supongo que te das una idea». Era sorprendente cómo la voz de aquella mujer sonaba tan suave y serena, para nada comparada a la agresividad y frialdad con la que hablaba en el pasado. «Yo quiero», tartamudea un poco, aclarando su garganta. «Estuve hace poco tiempo limpiando la casa». Ríe con timidez, sujetando su bolso de mano para abrir el cierre de este, con demasiados nervios. «Quería mover unas cosas y encontré algunas pertenencias de tu padre». Su voz tiembla al igual que sus manos. Frin la mira por varios segundos, sorprendida por la vulnerabilidad que presenta. «Encontré estas fotos». Vuelve a reír, sacando un álbum de fotografías antiguo y colocándolo sobre el escritorio. «Pensé que quizá querrías tenerlas aquí en tu hogar». Saca ahora varias fotografías que están envueltas en una liga de goma, dejándolas sobre el álbum. «¿Qué haces?», pregunta Frin, observando lo que hace su madre, quien cruza miradas con ella. «Pensé que también tu hijo querría conocer a su abuelo». Sonríe nerviosa, tomando el fajo de fotografías para quitar la liga, buscando una en específico. «Mira, esta». Se coloca de pie para estirarse sobre el escritorio, acercándola a su hija. «Vi una foto del niño en la oficina de Billy y es idéntico a ti cuando estabas recién nacida». Frin acaricia aquella fotografía, el material de esta llenando de polvo sus dedos. «Y aquí está». «Oh, esta». Habla emocionada, continuando con la búsqueda de más fotos, vuelve a pasarla a su hija. «Aquí tenías un mes y tu padre no se alejaba de ti». Un nudo se crea en la garganta de Frin al ver a su padre en aquella fotografía. No quiere llorar frente a su madre, pero tampoco sabe lo que tiene que hacer para que la conversación llegue a su punto. No quiere tratarla mal, pero al mismo tiempo quiere decirle muchas cosas, quiere alejarla,
quiere recordarle que ella fue una mala madre en algún punto. Acaricia la fotografía y el recuerdo de su padre llega a ella. También tengo esta. Rayos. Por los nervios, su madre deja caer las fotografías, todas esparciéndose en el suelo. ¿Puedes solo llegar al punto? Frin pasa una mano por su rostro, evitando ver a su madre de rodillas mientras recoge todas las fotografías. Sí, claro. Habla bajo, tomando con cuidado las fotos para volver a colocarles la liga, regresando a su lugar. Sé que no he sido una buena madre para ti. Creo que no he sido ni siquiera una buena mujer. Baja la mirada, entrelazando sus dedos. Y no estoy enferma para traerlo como excusa. No estoy muriendo o pasando días sin comer. Los nervios nuevamente se apoderan de ella, haciendo que sus manos tiemblen. Pero te he visto prosperar desde lejos y solo puedo pensar en la enorme distancia que hay entre nosotras por mi culpa. Frin deja las fotos que tenía en su mano sobre el escritorio, escuchando a su madre. Sé que no soy la mejor y quizá todo el rencor que tienes hacia mí jamás desaparezca, pero quiero hacer las cosas bien. No solo a mí me debes una disculpa. Frin la interrumpe y la mujer asiente. Lo sé. Aclara su garganta, sus ojos llenándose de lágrimas, generando que Frin desvíe la mirada. El tiempo no siempre es nuestro mayor amigo, y mientras yo envejezco, mi nieto crece sin conocerme, mi hija se vuelve una mujer exitosa, y yo solo puedo estar en un país lejos de ellos. Su voz se quiebra, y es en ese instante en que las lágrimas salen. Estoy lejos de todos, en una enorme casa sin nadie a mi lado por mi egoísmo y ambición. Frin busca en la gaveta de su escritorio una cajita de pañuelos, extendiéndosela a su madre. Soy una mala madre, eso lo sé. Limpia sus lágrimas con un pañuelo, mirando a su hija. Pero escucho cómo mi hija se convierte en una buena mujer y en un ejemplo para el pequeño que cría. Se llama Mark. Frin dice simplemente, tragando saliva para evitar ser débil ante su madre. Mark. Sonríe, limpiando nuevamente sus mejillas. Es un hermoso nombre. Frin asiente esperando más palabras. No espero que me perdones de inmediato o que tu esposa me perdone por lo que hice, pero quiero una oportunidad para arreglar esto. Busca en su bolso algo, sacando varios sobres color amarillo y dejándolos en el escritorio. Estas son las cartas que te escribía tu padre, ¿recuerdas? Sonríe mirando a su hija. Cada vez que salía por negocios, te enviaba una por día para que no lo olvidaras. Las encontré también. Menciona, tomando otro pañuelo para limpiar sus lágrimas. Te pertenecen. Habla bajo, sorbiendo por la nariz. Tal vez ella no quiera esto ahora, pero si se lo preguntas, podrías... ¿Qué cosa? Frin siente sus ojos arder y su garganta prácticamente cerrándose por el enorme nudo. Quiero disculparme con tu esposa y su hermana, por lo que hice y dije hace mucho tiempo. Se coloca de pie, tomando su bolso con ambas manos. Y disculparme contigo, por cómo te traté durante tantos años. Frin aclara su garganta colocándose de pie, mordiendo el interior de su mejilla. También quisiera conocer a Mark, si me lo permites. Lo voy a pensar. Es su única respuesta, caminando hasta la puerta de su oficina y abriéndola para su madre. Puedo buscar otro hotel, le pediré a Billy que me ayude con eso. Habla la mujer en cuanto se acerca a su hija. Intenta acariciar su brazo, pero se detiene de inmediato, pues aquello ya es demasiado. Quédate el tiempo que te vas a quedar, no pagues nada. Frin responde con indiferencia, mirándola seriamente. Hablaré con Becky al respecto, pero no prometo nada. ¿Y sobre Mark? Habla con un atisbo de esperanza.
Billy me dijo que le gusta pintar. Le compré algunas cosas en Tailandia. Habla emocionada, ajustando el bolso en su hombro. Puedo traértelas para que se las des y dije que hablaré con mi esposa. Frin la interrumpe y rápidamente la sonrisa en su madre desaparece. Está bien, repite, saliendo de la oficina. En cuanto Frin cierra la puerta, se desliza por esta hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas y enterrando su rostro en ellas, dejándose llevar. Las lágrimas salen de sus ojos como cascadas, su pecho se siente presionado y su cabeza duele por tantas emociones. Los recuerdos del pasado llegan a ella como una explosión de sensaciones extrañas. El recuerdo del dolor, el recuerdo del abandono, el recuerdo del arrepentimiento. ¿Cómo podría perdonar a su madre? ¿Cómo se atrevía ella a buscarla de ese modo? ¿Por qué se veía tan vulnerable? Frin golpea el suelo con fuerza, odiándose por tener un corazón tan débil. Llora con todas las ganas que tiene, dejando salir todas las emociones en su interior. Se acuesta en el suelo, en posición fetal, mientras siente su rostro ser mojado por su propio llanto. No caería tan fácil, no se rendiría tan fácil. Su madre debe ganarse su perdón, así como ella se ganó el de las hermanas Armstrong. Pero, ¿cuánto tiempo duraría eso? ¿De verdad se esforzaría o solo la estaba manipulando como lo hacía antes? Limpia sus lágrimas y se coloca de pie, acercándose hasta su escritorio. Luego toma un pañuelo para terminar de limpiar su rostro y se sienta en su silla para mirar las fotos. No puede evitar sonreír al ver a su padre en la mayoría de las fotografías, aquel hombre que le enseñó tanto y que tuvo por poco tiempo. En cada fotografía, ella sale en brazos de su padre, también está ella sola y en otras se encuentra su madre. Comienza a hojear el álbum. Hacía mucho tiempo que no veía aquel libro lleno de fotografías, porque la última vez que lo vio estaba en la habitación de su madre, oculto en una de sus gavetas. Recuerda mucho cómo su madre quitó todas las imágenes después del fallecimiento de su padre, y el recuerdo de aquel hombre quedó casi en el olvido gracias a ella, porque no quería recordar al amor de su vida que ya se había ido de este mundo. Pero Frin ahora lo tenía allí, y podía recordarlo. Su labio inferior tiembla entre cada foto que mira, sonriendo en adoración al notar ciertas similitudes entre ella y su hijo cuando era más pequeño. 2 toques en la puerta la distraen y, sin decir nada, ésta se abre, revelando a su esposa, quien la mira con preocupación. Al ver sus ojos y nariz rojos, Becky cierra la puerta y se acerca a gran velocidad, tomando el rostro de su esposa para acariciarlo con sus pulgares. ¿Estás bien? ¿Discutieron? Becky habla con real preocupación y Frin niega, sonriendo. ¿No quieres hablar? Nuevamente niega, y la arquitecta sabe que es mejor dejarlo así. Mira, le enseña una fotografía de ella siendo un bebé, y Becky sonríe, sentándose en el regazo de Frin para observar las fotos. Mark fue una versión tuya de pequeño. Becky habla divertida, acariciando con sus dedos cada foto. Y veo que también sacó lo revoltoso. Ambas se ríen al ver una fotografía de una bebé Frin haciendo puré un pastel de cumpleaños. Es mi mayor secreto, susurra la empresaria besando el hombro de su esposa. ¿Estos qué son?, pregunta Becky, tomando los sobres que estaban a un lado. Son cartas. Papá me las escribía cada vez que se iba a un viaje de negocios. Frin explica, mientras Becky abre una y lee. No eran muy largas, solo escribía lo necesario para que una niña de 4 o 5 años pudiera leer. Becky sonríe ante lo que lee, mirando a su esposa. Tu padre te amaba, le confirma besando su frente. Cada carta solo tenía 2 o 3 oraciones, algunas veces superaba las 5,
pero en todas siempre había el mismo pasaje: Te ama, papá. Becky sonríe mientras lee cada carta, teniendo el recuerdo de Mark en su mente, llegando a ella su voz y cómo todas las noches les decía a su hermana y a ella lo mucho que las amaba. A veces, los buenos padres son aquellos que se deben ir muy pronto. Ambas se quedan en silencio mientras ven las fotografías, riendo de algunas y comparando otras. Incluso Frin cuenta alguna anécdota de cualquier foto a la cual Becky quiere saber su historia detrás, conociendo más del pasado de su esposa. La puerta nuevamente se abre y esta vez es un pequeño el que pasa por ella, corriendo a través de la oficina para llegar a sus madres, subiendo a las piernas de Becky, como si no le importara el peso que ejerce sobre las piernas de Frin. ¿Qué hacen?, pregunta con ternura mirando las fotografías. Estamos viendo estas fotos de mamá. Becky le enseña una. Mira, este es tu abuelo. Señala al hombre en aquella imagen y luego a la bebé a un lado de él. Y esta es mamá. Mami, eras muy pequeña. Mark se ríe tomando la foto en sus manos. Se ve diferente a la foto de afuera. Inclina su cabeza en confusión y Becky se ríe. Es porque aquí era más joven. Becky le susurra. Tu abuelo, Phong Chankimha. El niño hace un sonido con su boca, entendiendo. ¿Y dónde está?, pregunta curioso, mirando a sus dos madres. Él está junto a tu abuelo Mark, cuidando de ti y de nosotras. Becky besa la mejilla de su hijo, enseñándole las otras fotos. ¿Y ella quién es?, señala a una mujer. Rápidamente, Becky mira a su esposa, quien parece perdida en sus pensamientos. La arquitecta analiza por un momento la situación y luego suspira, sabiendo que de nada sirve negar lo que tarde o temprano sucederá. Ella es tu abuela, la madre de Frin, explica, y la empresaria parpadea varias veces, creyendo que no había escuchado bien. A ella la conocerás algún día. ¿Dónde está? Mark toma la fotografía en sus manos, mirando con atención. En Tailandia. Frin habla rápido, y las dos personas sobre ella la miran. Así como tu mamá y yo somos tailandesas, mi madre lo es, pero vive allá. ¿Podemos ir?, pregunta inocente, y la empresaria sonríe. Nunca he ido. Sí has ido, pero eras muy pequeño para recordarlo. Frin acaricia la cabeza de su hijo. Iremos pronto, te lo prometo. Le guiña un ojo, palmeando luego las piernas de Becky, indicándole que se levante. Deberíamos regresar a casa. Habla bajo, colocándose de pie y tomando el álbum junto a las demás fotografías en sus manos. Debo terminar mis pinturas. Becky no discute, se mantiene en silencio mientras acomoda la ropa de Mark, quien bosteza y pasa una de sus manitas por su ojo. Tengo sueño, mami, dice bajo. Lo sé, has jugado mucho hoy. Becky le responde besando su frente. El matrimonio sale de la oficina junto con Mark, quien es cargado por Frin, pues no quiere que Becky continúe haciendo esfuerzo por su embarazo. Y aunque Mark no es del todo un niño con mucho peso, para la empresaria arriesgarse no es parte de su plan. Angélica y Billy las esperan en la entrada del hotel. Ambos sonríen a las mujeres mientras las ven acercarse. El hombre se aproxima a Frin para mirar al pequeño ya dormido en su hombro, cubriendo su rostro con su manita, pues odia que la luz golpee sus ojos. Estaba hablando con Angélica y pensé que podríamos cuidar hoy de Mark. Billy habla algo tímido, cosa que nunca ocurría. No sé cuánto tiempo me quedaré en Londres, pero quisiera pasar tiempo con él. Becky y Frin se miran entre sí buscando la respuesta en la otra. Podrán tener la tarde y el resto de la noche libre. Angélica apoya, palmeando la espalda de Becky. No sería la primera vez que nos quedamos con el niño, añade,
con esperanza en sus ojos. Mark no se quedará en el hotel. Fryn habla rápidamente, generando que Becky la mire con los ojos muy abiertos. Pueden ir a la casa mañana, así pasan tiempo con él. Vamos, Fryn. Angélica intenta bromear acercándose. Te estamos dando una noche con tu esposa. Mueve sus cejas, riendo. No se quedará aquí. Finaliza, caminando hasta las puertas del hotel y saliendo de este. Supongo que no se quedará hasta que su madre se vaya, ¿no? Billy le pregunta a Becky, quien solo suspira para salir detrás de su esposa. Ya habían traído la camioneta de Fryn, y aunque Becky tenía la suya cerca, decide irse en la de su esposa. Ya alguien llevaría su auto a casa. Sin embargo, no quería irse, no hasta hablar con su malhumorada mujer. La empresaria acomoda a Mark en su sillita, sujetando la cabeza del pequeño, quien ya está profundamente dormido. Ajusta su almohada de viaje en el cuello del niño y luego cierra la puerta con cuidado, evitando despertarlo. Billy y Angélica siempre lo han cuidado cuando vienen. No veo el problema de dejarlo. Becky habla detrás de ella y la empresaria solo suspira. Mamá quiere conocer a Mark, aún no tiene ese privilegio. Es la respuesta de Fryn, girándose para enfrentar a su mujer. Y aunque Billy me prometa que no hará algo así, sé que es débil. Se gira para rodear el auto, llegando hasta la puerta del conductor. Sin embargo, antes de abrirla, ya Becky ha llegado a ella, evitando que suba al vehículo. ¿Y no le preguntas a su otra madre si está de acuerdo?, pregunta enojada la exboxeadora, frunciendo el ceño. Angélica es mi mejor amiga. Quiere estar con Mark, ya me lo había mencionado. Esperaba que dijeras que sí. Que vaya a casa entonces. Becky se ríe, pasando una mano por su cabello. No quieres que Mark conozca a tu madre, pero la dejas quedarse aquí. Dime, ¿te obligó a que aceptaras su estadía aquí? ¿O dijo que se iría?, pregunta sarcástica la arquitecta. Porque tampoco te veo haciendo algo para sacarla. Fryn se cruza de brazos. No voy a discutir contigo sobre algo que ya sabes. Becky toma el brazo de la empresaria, obligándola a mirarla a los ojos. Mark no tiene la culpa de todo esto. Becky habla entre dientes. Es un niño. Sus seres queridos quieren pasar tiempo con él. ¿Se los vas a prohibir por una persona? Fryn se suelta, abriendo la puerta del vehículo. Fryn, te estoy hablando. Mi madre te hizo daño en el pasado, nos hizo daño. ¿Por qué soy la única que siente ese dolor? La empresaria pregunta aquello con lágrimas en los ojos, subiendo al auto y cerrando la puerta con fuerza. Sujeta el volante con sus manos, apretando hasta que sus nudillos se vuelven blancos, ahogando un grito, pues su hijo duerme profundamente. Espera varios segundos y al notar que Becky se aleja para subir a su propio auto, enciende el suyo, dando por terminada aquella discusión. Decide encender la radio a un volumen bajo para que la música la envuelva, observando cada cierto tiempo por el espejo retrovisor a su hijo, sonriendo ante la imagen tan adorable que da el pequeño al dormir. El viaje se vuelve casi eterno para llegar a su hogar. Su corazón se siente pequeño dentro de su pecho y su cabeza duele por tantas emociones en menos de 5 horas. Mientras conduce, piensa en lo que dijo Becky y analiza todo, sabiendo que su esposa tiene razón. Ni Mark, ni Angélica, ni Billy tienen la culpa de lo que ocurrió en el pasado. Aunque se supone que todo ya es historia y allí debe quedar, para la empresaria es realmente difícil superar todo el daño que su madre le causó. Si su hijo se queda en el hotel, significa que ella podría conocerlo y hablar con él, y Fryn aún no está lista para eso. No fue una buena madre para ella. ¿Qué le da el derecho de ser una buena abuela para él? Ese es el mayor debate dentro de ella, pues no logra unir los puntos a favor.
De hecho, Shin Chang-kimja no tiene ni un punto a favor. Al llegar a su estacionamiento y apagar su auto, cierra los ojos por un instante y trata de tranquilizar su agitada cabeza, pensando en lo que debe hacer a partir de ahora. Su madre no le dijo cuánto tiempo estaría, y por las palabras que le dijo Billy, él tampoco tenía un tiempo estipulado, lo que significa que ambos se irían juntos. Así que su estadía en Londres se podría alargar. Baja del auto y se acerca hasta la puerta donde está su pequeño, abriéndola para sacarlo con cuidado, evitando movimientos bruscos para no despertarlo. Camina en silencio hasta el interior de su hogar, subiendo las escaleras hasta llevar al niño a su respectiva habitación. Lo envuelve en sus mantas, da un beso en su cabeza y se queda allí por varios segundos. «Mami te ama», susurra mirando a su hijo, recordando el momento exacto en el que nació, recordando el momento en que lo tuvo en brazos por primera vez. «Seré una buena madre para ti». Da un beso, escuchando a Dewey correr hasta ella, moviendo su cola en diferentes direcciones. «¿Cuidas a mi pequeño?». El perro se mueve entre los pies de Frin, frotándose y mirándola a los ojos, como si le estuviera respondiendo. La puerta de su hogar suena y sabe que se acerca el momento de hablar con su esposa. Antes de salir de la habitación, mira una última vez a su hijo, sonriendo al notar cómo el cachorro sube a la cama para acomodarse en el medio de esta, cerrando sus ojos para dormir junto a Mark. La empresaria deja la puerta entreabierta y comienza a caminar, bajando por las escaleras para enfrentar a Becky. La exboxeadora se encuentra sentada en el sofá de su enorme sala, observando la televisión en silencio, mirando algún programa de deporte, algo que siempre hace en sus días libres. Frin se acerca y toma lugar a su lado, manteniendo una distancia prudente entre las dos. «Sé que la herida en ti es demasiado profunda». Becky comienza a hablar, bajando el volumen de la televisión, evitando mirar a su esposa. «Es tan profunda que aún no ha cicatrizado, y eso es lo que te duele». Gira su rostro para mirar a su esposa. «Pero si quieres que sane, debes cuidarla para que pueda cerrar». Frin suspira, manteniendo su mirada baja, escuchando a su mujer. «De otro modo, sigues agregando más sal, más dolor, haces que no puedas cerrar del todo y llegues a esto». En ese momento, la empresaria eleva su rostro, cruzando miradas con la exboxeadora. «Yo sané mis heridas, algunas las sané sola, otras las sané contigo a mi lado, ayudándome, y verte de este modo me hace sentir...». Gesticula con sus manos, buscando las palabras. «Me hace sentir tan mala esposa. ¿No soy lo suficiente para ayudarte?». «No digas esas cosas, Becky». Frin se acerca, tomando las manos de su esposa. «Me ayudas, en todos los sentidos. Recuerda que prometimos reparar el daño juntas. ¿Y por qué no parece que yo haya logrado algo? Pareces igual de herida, incluso peor». Los ojos de la arquitecta se tornan rojos por el llanto acumulándose. «Quiero verte en paz con tu pasado, no solo con el que nos involucra. Me refiero a todo tu pasado, aquel en el que aún no fui protagonista». Sujeta el rostro de Frin. «Pero no me das esa confianza, no me dejas ayudar. Yo te di todo de mí, absolutamente todo». La voz de Becky tiembla y segundos después se permite soltar algunas lágrimas. «¿Por qué no he hecho nada para ayudar?». Frin niega, sujetando el rostro de la arquitecta para limpiar sus lágrimas. «Lo haces, lo estás haciendo ahora al hablar conmigo», le asegura mirándola fijamente. «Lo siento, de verdad lo siento, pero la presencia de mi madre me hace... Ni siquiera sé qué tipo de sentimiento es para relacionarlo con algo». Intenta explicar. «Discúlpame, mi amor, por favor», le suplica, besando su frente.
el saber que está tan cerca de mí y de mi familia me hace sentir miedo. Susurra, su voz saliendo temblorosa. Miedo de cometer los mismos errores que ella cometió. Me hace temer por nosotros. Frin se permite soltar todo lo que no había dicho. Mark es incluso más pequeño que la edad que yo tenía cuando perdí a papá y mi madre. Ella solo se encerró en su mundo, me alejó, olvidó lo que era ser una imagen materna para mí y solo me dio, no sé lo que me dio. Se aleja un poco pasando una mano por su rostro. Tengo tanto miedo de convertirme en ella, de no darle a Mark lo que merece como hijo, y yo solo... Basta. Becky la interrumpe. Eres la mejor madre que pueda existir. Frin baja la mirada, pero la arquitecta sujeta su barbilla, elevando su rostro. No te lo digo solo porque sea tu esposa y te ame, te lo digo porque lo eres. No llegas ni a la mitad de lo que tu madre o la mía fue. Eres la mejor, le asegura, tomando su mano para llevarla a su vientre. No habría tomado la decisión de darte un bebé de no pensar así. Eres increíble, siempre cuidas de todos, le enseñas cosas a Mark, lo educas, le tienes paciencia. Becky habla firme y fuerte, pues siente que su esposa no la escucha. Y Frin, jamás me iré de tu lado, eso te lo aseguro. Voy a ver a mis hijos crecer y me tendrás allí. Vamos a envejecer juntas. Limpia las lágrimas de su esposa manteniendo el tono firme. No vuelvas a decir que eres una mala madre, porque no es así. Mi mayor temor en formar una familia era convertirme en ella, susurra la empresaria, y Becky niega, acariciando las mejillas de Frin con sus pulgares. Formaste una familia, porque no te convertiste en ella, porque nunca fuiste ella. Besa sus labios, transmitiendo todo lo que siente. Eres Frin, eres tu esencia, la de tu padre, lo que has aprendido en el camino. No eres nada idéntica a ella. Por favor, no lo vuelvas a decir. La empresaria asiente, sujetando las manos de Becky. No lo haré, le asegura, volviendo a besar los labios de la arquitecta. Al igual que Charlotte, la empresaria no era de demostrar mucho sus debilidades, porque sentía que aquello generaría que su coraza fuerte se derrumbara y cualquiera podría hacerle daño. En el pasado, para Frin fue complicado todo. No se protegía y confiaba muy rápido en las personas, pero todas aquellas malas experiencias la hicieron ser así hoy día, y ahora Becky era la única que podía observar aquella debilidad en su esposa, y no la juzgaba, jamás lo haría. Después de todo, Becky comprendía el miedo de su esposa. Era un ser humano, iba a tener todo tipo de sentimientos y emociones, y allí estaría ella para ayudarla y apoyarla en todo. Ambas se abrazan con fuerza. Frin besa el hombro de Becky y luego su mejilla, acariciando la nuca de la arquitecta. La intimidad entre las dos resulta realmente reconfortante para la empresaria, quien, sin duda alguna, necesitaba expresar todo lo que sentía dentro de ella. Sin embargo, aún hay más. Hay mucho más. Ambas se acuestan en el enorme sofá. El silencio del hogar es agradable para las dos, pues su niño no anda de aquí para allá jugando con cualquier cosa que encuentre. Y mientras esperan a que su pequeño terremoto de amor despierte, Frin le cuenta todo lo que sucedió en aquella reunión, no planeada, que tuvo con su madre. Becky escucha con atención y sin interrumpir, pensando en que tal vez aquella mujer está siendo afectada por su soledad, y es ahora que el arrepentimiento ha llegado a ella. En cuanto termina, la arquitecta está prácticamente acostada sobre Frin, quien acaricia su cabello mientras observa el techo de su hogar, esperando por su esposa. Tu madre fue muy persistente con Billy. Son las primeras palabras que dice Becky luego de escuchar aquella historia.
1 año queriendo contactarse contigo, susurra, acomodándose sobre el cuerpo de la empresaria para apoyar la barbilla sobre su pecho. No discutió, te enseñó fotografías de tu padre y tuyas, su interés por Mark, el querer hablar conmigo. Llega al punto. Frin da un golpe suave en la frente de Becky, riendo. Tal vez tu madre realmente está arrepentida de lo que sucedió. Quiero decir, prácticamente cortaste todo tipo de contacto con ella. Becky le recuerda. Y nuestro último viaje a Tailandia fue hace 3 años, creo que más. No tuviste la intención de visitarla o presentarle a Mark. La exboxeadora pasea sus dedos por el cuello de Frin. Estuvo gran parte de su vida trabajando para que los hoteles se mantuvieran en pie, y luego ya no tiene eso. Frin analiza cada palabra, manteniéndose en silencio. Supongo que fue un golpe demasiado fuerte para ella. Eso y que su hija no la llamara ni para las fiestas. El bonus sorpresa es que se casó y tiene un hijo. ¿Se arrepintió porque se siente demasiado sola?, pregunta Frin haciendo una mueca. ¿O porque se dio cuenta del daño que ha causado y quiere repararlo? Becky habla con obviedad, elevándose un poco para besar los labios de Frin. Tal vez la soledad la ayudó a pensar en lo que hizo, analizar cada palabra, reprenderse por los actos que hizo. Somos humanos, estamos hechos para cometer errores y aprender de ellos. La mira fijamente. Creo que lo que más debía de preocuparte era que ella no se acercara, pero ahora lo está haciendo. Es un avance. Le sonríe a Frin, volviendo a acostarse sobre ella. Y Becky tenía razón. Si la madre de Frin no estuviera arrepentida de lo que hizo, jamás se habría acercado desde un principio. Inclusive, hubiera seguido con su vida como si nada, pues gracias a la empresaria, Chin seguía ganando dinero aún sin hacer nada. ¿Estaba realmente arrepentida? ¿Se merecía aquel perdón? Las palabras de Becky no estaban del todo equivocadas. Aprendemos de nuestros errores. Algunos aprenden más rápido que otros, y hay quienes lo toman como una lección para no volver a hacer lo mismo una y otra vez. Pero cada cabeza es un mundo. Y nunca sabemos lo que existe allí, solo debemos ser pacientes y esperar a que llegue. La madre de Frin tenía un largo camino por recorrer con su hija, y aunque mencionó que el tiempo no es el mejor amigo de nadie, tal vez, solo tal vez, viva lo suficiente para poder recibir aquel perdón que tanto ha esperado. Tal vez sería la madre que tuvo que ser desde un principio. Tal vez disfrutaría de su nieto, aquel niño pequeño y revoltoso que solo trae amor y caos a sus madres. Tal vez sería una excelente abuela para el nuevo bebé en camino.